Hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea en el corazón de su iglesia amada, abundando cada día más y más, hermanos. Vamos a darle continuidad a la serie de neumatología que estamos tratando. Hoy empezaríamos la reunión número 4. Vamos a recapitular para poder concatenar en lo que vimos en reuniones anteriores. En la reunión primera vimos nosotros una introducción a la neumatología. Miramos nosotros entonces que neumatología es un ítem fundamental en el cristianismo y mostramos que hay doctrinas generales y fundamentales y la iglesia no negocia con doctrinas fundamentales porque habla precisamente del fundamento. Y hablamos de 1 Corintios 3, donde nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Entonces mostramos que Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, pero también iba a venir otro consolador de la misma naturaleza de Jesucristo, o sea, divino, ¿cierto? Ese otro consolador nos iba a llevar a otra realidad, a toda verdad. Entonces, ese consolador hace parte del fundamento, porque también es Dios como el Hijo, ¿cierto? Y mostramos entonces los errores, algunos errores neumatológicos a través de la historia de la iglesia. Y precisamente entendimos que se caen esos errores por no tener un fundamento bien claro, ¿cierto? Entonces, la intención de estas reuniones es colocar un buen fundamento en relación con neumatología, para que la iglesia tenga un buen fundamento sobre el cual ser edificada, ¿cierto? En la segunda reunión hicimos 3 preguntas que contestamos a través de la Biblia. Una era, ¿qué es el Espíritu Santo? Y vimos que el Espíritu Santo es un ser que existe en modo diferente que nosotros. Existe en modo de espíritu, porque es espíritu. Y santo porque habla de su naturaleza. Nos hicimos una segunda pregunta, ¿quién era el Espíritu Santo? Y respondimos por la Biblia que es una persona, porque tiene cualidades de cognición, voluntad, y era Dios, una persona que es Dios. Y la tercera pregunta que nos hicimos era, ¿cómo es el Espíritu Santo? Y mostramos en un texto en Juan 1:18 que el Espíritu Santo es como Jesucristo, porque el Hijo de Dios reveló toda la deidad, cómo era la deidad, cómo era el Padre, cómo era el Hijo y cómo era el Espíritu Santo. En la reunión anterior vimos nosotros las obras divinas del Espíritu Santo. Vimos al menos 9 obras divinas del Espíritu Santo. No es un estudio exhaustivo, no podemos ver todas, ¿cierto? Pero vimos al menos algunas de ellas, como la creación del hombre, de la tierra, el engendramiento de Cristo, la producción de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? La iluminación en el corazón del cristiano que viene por parte del Paracletos. Hoy entonces vamos a darle continuidad y el tema que vamos a considerar hoy va a ser símbolos, ilustraciones e imágenes del Espíritu Santo. Empecemos leyendo un texto. Hay algunos hermanos que en teología sistemática utilizan la palabra tipos del Espíritu Santo. Ahora les vamos a explicar por qué no utilicé tipos en esta reunión. Juan 7, versículo 37. Si vemos nosotros acá, Jesucristo, el contexto, estaba en la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Y vamos a leer lo que el Señor Jesucristo hizo en el último día de la fiesta. Es muy importante entender el contexto por el cual Jesucristo habla las palabras que dice en el final de la fiesta. Regularmente en esta fiesta, que era el último día de la fiesta, se tomaban unas copas de oro llenas de agua y cantaban unos cánticos de ascensión gradual, que son los cánticos de los Salmos, 102 en adelante. Entonces en ese día, con ese agua, ellos hablaban acerca de cómo Dios suplió la sed de los israelitas en el desierto cuando de la peña brotó agua, ¿cierto? Ellos recordaban ese momento en la fiesta. Bueno, las palabras de Jesucristo cobran mucho sentido entendiendo el contexto histórico. Entonces vamos a leerlo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, o sea, Cristo va a explicar qué significa beber. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mire lo que va a hacer Juan el apóstol. Nos va a explicar las palabras de Jesucristo. En el verso 39 nos va a hacer una exégesis de qué significaba lo que Jesucristo acababa de decir. Entonces mire cómo escribe Juan. Esto dijo, o sea, cuando se levantó en el último día de la fiesta y alzó su voz, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. La Biblia textual dice que aún el Espíritu no era, porque Jesús aún no había sido ¿qué? Glorificado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Que el Señor Jesucristo está relacionando el agua con el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de simbología, cuando hablamos de ilustraciones o imágenes del Espíritu Santo, estamos tomando un mismo principio que aparece ¿en dónde? Que aparece en las Escrituras, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy, al menos unos 7 imágenes o símbolos del Espíritu Santo, aunque hay muchísimos más. Esto nos sirve para que nosotros, al acercarnos ya al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, podamos identificar la obra del Espíritu Santo y naturalmente más adelante podamos entender nuestro relacionamiento con él. Quiero leer el libro Comentario Exegético y Bíblico de John Rea sobre el Espíritu Santo acerca de los símbolos del Espíritu Santo. Dice, la página 37. La Biblia presenta al Espíritu Santo mediante una variedad de diferentes imágenes y símbolos. El término tipo no debería emplearse aquí porque un tipo bíblico verdadero involucra una correspondencia histórica específica entre dos acontecimientos, personas u objetos bíblicos. Por ejemplo, en Hebreos 7 se considera que Melquisedec es un tipo de Cristo, debido al paralelo entre Melquisedec, quien combinó funciones reales y sacerdotales, y Jesús, nuestro sumo sacerdote y rey. El sacrificio de los corderos pascuales en Egipto, un acto histórico que protegió a los israelitas de la 10ª plaga, Éxodo 12, 1 a 28, es un tipo de la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario, 1 Corintios 5, 7. En contraste, un símbolo o emblema representa metafóricamente un concepto abstracto o algo invisible y ayuda a definir su significado ético o espiritual general. Por ejemplo, la cruz es un símbolo atemporal del cristianismo. Entonces, un tipo tiene un antitipo. Un tipo presenta la realidad de algo que se cumple en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Adán es tipo de Jesucristo, ¿cierto? Tiene una correspondencia histórica. Pero lo que vamos a hablar nosotros no son tipos, son símbolos del Espíritu Santo. Mire lo que dice Francisco Lacueva en su curso práctico de teología bíblica acerca de los símbolos. Símbolo viene del griego símbolon, que significa puesto juntamente a un lado. Significaba antiguamente las dos mitades de un objeto, un anillo de sello, un hueso, una moneda o una piedrecita oblonga. Oblonga es que era larga, que se usaba para darse a conocer. Las partes rotas se ponían después juntas para verificar la identidad del portador. Por ejemplo, en la invitación que se hacía para asistir a una recepción, el anfitrión, después de partir una piedrecita blanca, daba una mitad a cada invitado y se quedaba él con la otra mitad. Esas partes rotas a mano se ponían juntas al llegar la hora de la recepción y el invitado mostraba así su calidad de tal. Usado como término bíblico, significa un objeto o una acción que representa por pacto
acto implícito una realidad interior de carácter espiritual y por tanto superior a la realidad física del símbolo. Como ejemplos podemos citar la paloma como un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, entendiendo ya lo que es un símbolo, vamos a hablar de uno de los primeros símbolos que hay en la Biblia acerca del Espíritu Santo, la paloma, ¿sí? Vamos a ir a Lucas capítulo 3, versículo 21. Aunque la paloma como símbolo del Espíritu Santo aparece en Mateo 3, 16, en Marcos 1, 10. Vamos a leerlo de Lucas 3, 21 y de Juan 1, verso 32. Lucas 3, verso 21. Aquí estamos conociendo los símbolos del Espíritu Santo. Nos sirve al acercarnos a las Escrituras para identificar los símbolos. Lucas 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, preste atención, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora leamos el texto paralelo que es Juan 1:32. Juan 1, versículo 32. Juan 1, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: Juan el Bautista, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, el texto no dice si las personas alrededor vieron cuando Cristo se bautizó y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma, pero al menos sabemos que el Bautista lo vio. El Bautista vio que cuando bautizaba a Jesucristo, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo, y es muy puntual el propio Espíritu en decir cómo era la forma que tenía el Espíritu cuando descendió sobre el Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor Jesucristo, en él estaba el Espíritu porque fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero aquí se habla de la obra económica cuando viene el Espíritu sobre el Señor Jesucristo. ¿Qué representa la paloma respecto con la realidad del Espíritu Santo? Que esto es uno de los aspectos que debemos entender de la simbología. Vamos a mirar cómo en el Nuevo Testamento se habla nuevamente de la paloma y cómo relaciona el Espíritu Santo, qué nombre o qué características le da la paloma, y vamos a mirar si esas características también se le aplican a los cristianos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 10, verso 16. Aquí está hablando de la elección de los 12 apóstoles y el envío de los mismos a la obra apostólica. Aquí vamos a mirar que la paloma representa la inocencia y representa a alguien sin culpa, en este caso sin pecado. Mateo 10, verso 16. Mire cómo dice el Señor Jesucristo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Porque efectivamente nosotros estamos en un mundo así. Nosotros somos ovejas en medio de los lobos que quieren devorar al pueblo de Dios. Entonces le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, cuando los envíe: sed pues prudentes como serpientes. ¿Y qué más? Y sencillos como paloma. Entonces aquí ya miramos un adjetivo de la paloma. ¿Cómo? Sencillos, ¿cierto? Esta palabra griega akeraios, esta palabra es la que se traduce como sencillos acá. Entonces ya estamos viendo cómo el propio Espíritu Santo nos va adjetivando la paloma, ¿cierto? Ahora, miremos cómo la Escritura
se refiere a los cristianos de la misma manera que se refirió a la paloma, como sencillos. Vamos a ir a Romanos capítulo 16, verso 19. A los cristianos también se les describe como aquéraios, o sea, como sencillos. Entonces vamos viendo cómo es la relación del Espíritu con la paloma. Romanos 16, 19. Romanos 16, versículo 19. Mire lo que dice. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Y qué más? E ingenuos para el mal. Bueno, en Mateo 10, 16, esta palabra griega aquéraios se tradujo como sencillos. Acá la misma palabra ya no se traduce como sencillos. ¿Cómo se traduce? Ingenuos, ¿cierto? Ingenuos para el mal. Y Filipenses, capítulo 2, verso 14, vuelve nuevamente a utilizar la palabra en relación con los cristianos y los llama nuevamente como sencillos, ¿cierto? Filipenses 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Cuando se hace todo sin murmurar y sin contender, entonces dice el texto que somos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿cierto? Entonces nuevamente se utiliza esta palabra aquéraios para mostrar que nosotros, los hijos de Dios, somos ingenuos para el mal. O sea, no debe haber maldad en nuestros corazones y debemos ser sencillos. Por eso la paloma representa sin culpa. ¿Por qué? Sin pecado. ¿Por qué? Porque en la economía veterotestamentaria, cuando un pobre no tenía para hacer un sacrificio de cordero, ¿qué hacía? Podía representar una paloma o una tórtola, que ella iba a servir como sustituto para cubrir ¿qué? Para cubrir sus pecados, ¿cierto? Entonces la paloma es inocente, es sin culpa y la paloma representa la justicia de Dios. Quiero leer de John Rea nuevamente un comentario que hace acerca de la paloma. Dice: lo más probable es que esta comparación del Espíritu de Dios con una paloma tenga el propósito de atraer nuestra atención a la paloma que envió Noé desde el arca después del gran diluvio. Génesis 8, 8 al 12. La paloma de Noé nos recuerda a su vez al Espíritu de Dios yendo y viniendo sobre las superficies de las aguas en la creación inicial. El rabino del primer siglo, Ben Soma, hace referencia a una tradición rabínica que dice que el Espíritu de Dios estaba empollando sobre las superficies de las aguas con una paloma que empolla sobre sus pichones pero no lo toca. Eso lo vimos en la reunión anterior, cuando el Espíritu incubaba o empollaba. Así como el Espíritu de Dios obró en forma activa para alcanzar forma y vida en la creación original, y así como la paloma y la ramita de olivo anunciaron la restauración de la paz en la tierra después de la destrucción por agua, así el Espíritu Santo que descendió en el bautismo de Jesús fue el anuncio de Dios del comienzo de una nueva creación, hermanos. Amén. Entonces ahí tenemos una primer símbolo, imagen o ilustración del Espíritu Santo como una paloma. Vamos a la segunda imagen y símbolo del Espíritu Santo. Todo lo hemos conocido y lo sabemos, ¿cierto? El aceite. La Escritura es muy clara cuando nos muestra esta simbología del Espíritu Santo con el aceite. Recuerde que Dios, por causa de nuestra mente tan limitada, primero en el Antiguo Testamento nos hizo una figura, nos la explicó para que a la luz del Nuevo Testamento ya la podamos entender, ¿cierto? Vamos a abrir Hechos 10, versículo 37. Vamos a mirar al Espíritu Santo como simbología o ilustración del aceite en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ya leamos el Antiguo Testamento y leamos entonces en ciertos aspectos la paloma, ya podemos identificarlo con el Espíritu Santo.
Cuando leamos aceite, entonces en el Antiguo Testamento ya podemos tener una clara identificación de acuerdo al contexto que hace referencia al Espíritu Santo. Mire lo que vuelve a decir John Rea. El aceite de la unción ungüento es otro emblema bien establecido del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes israelitas eran establecidos en sus cargos mediante la unción con el aceite santo, la cual consistía en una mezcla perfumada de aceite de oliva y diversas especies. Eso aparece en Éxodo 29. De la misma manera, los reyes de Israel y de Judá eran nombrados derramando aceite sobre su cabeza. Y al menos en una ocasión, un profeta fue designado de esa forma, Eliseo. Primera de Reyes 19, 16, 21. La misma palabra Mesías en hebreo Machía significa el ungido, así como el título Cristo en griego también significa ungido, hermano. Entonces, se utilizó la figura del aceite en relación con la unción en el Antiguo Testamento. Entonces ya vamos identificando una obra del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 10, versículo 37. Entonces, la palabra aceite, que se traduce como óleo, viene de la palabra hebrea shemen y de la palabra griega elaion, que se traduce como aceite. Hechos 10:37, este es Pedro en casa de Cornelio. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, preste atención, ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Nuevamente, el Espíritu Santo habla de la unción, relacionándolo ¿qué? Con él mismo, ¿cierto? La unción de Cristo vino en el momento de su bautismo. En ese momento fue ungido. ¿Fue ungido con quién? Con el Espíritu Santo, que era en forma de paloma, pero también en la Escritura habla de ellas como el aceite. Por ejemplo, Lucas 4, versículo 18. Nuevamente, el Señor Jesucristo entra en la sinagoga. Después de leer la lectura de los profetas, le dan el libro, el rollo de las Escrituras y encuentra un lugar. En ese momento esos rollos no estaban divididos en capítulos ni versículos. Era un rollo completo. Entonces el Señor Jesucristo abre el rollo, encuentra el lugar y lee. ¿Qué leyó? Lucas 4, verso 8. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Con qué se ungía? Con aceite, ¿cierto? Entonces una clara figura del Espíritu Santo. ¿Para qué me ha ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y ahí el Señor para, porque el texto de Isaías seguía, donde hablaba del día de la venganza de Yahvé. Pero en ese momento que él estaba, no era día de venganza, era día de ¿qué? De dar las buenas nuevas, ¿cierto? Entonces, naturalmente, vemos el Espíritu Santo simbolizado por el aceite. Y terminemos entonces, como Pablo lo presenta en Romanos 5:5. Romanos 5, versículo 5. Recuerde que los reyes, a los sacerdotes y a algunos profetas se derramaba aceite sobre ellos para ungirlos, sea como profeta, sea como rey. Eso mismo sucedió en nosotros. En nosotros sucedió lo mismo que en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue? Se derramó el aceite sobre cada uno de los cristianos. Romanos 5:5. ¿Lo tenemos? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado de la misma manera que se derramaba el aceite en los profetas, en los sacerdotes o en los reyes. En nuestros corazones, y Pablo va a explicar cómo fue ese derramamiento del aceite. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el símbolo del Espíritu Santo representado cuando se derramaba el aceite.
Eso mismo sucedió en los cristianos. En nosotros fue derramado el Espíritu Santo de la misma manera que se derramaba el aceite en la antigüedad. Estos símbolos nos ayudan a entender la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. De ahí entonces el simbolismo del olivo como árbol que representan las bendiciones espirituales de Dios sobre su pueblo. Recuerde que el aceite para la unción se hacía ¿de qué? Olivas machacadas, ¿cierto? Entonces recuerde que también nosotros tenemos lo que se dice en el Salmo acerca del aceite que se derrama sobre la cabeza de Aarón. Baja por sus barbas y luego llega ¿a dónde? A las vestiduras, que es una tipología de Jesucristo, Aarón, ¿cierto? Entonces el Señor fue ungido, pero después ¿qué? Su cuerpo, ¿listo? Miremos otra figura, otra símbolo. Vestir o revestirse. También es un símbolo que utiliza la Biblia para que entendamos la obra del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 24 verso 49, después de que el Señor resucitó. Entonces el vestirse habla de la capacitación por parte del Espíritu Santo a los hijos de Dios para cumplir la tarea o el ministerio que se le ha encomendado a cada creyente. Lucas 24 versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Mire cómo dice el Señor Jesucristo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Él, en los días de su carne, antes de la resurrección, ya le había dicho a los discípulos que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ya se acercaba el cumplimiento de eso. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta que seas vestidos. Ahí dice investidos de poder de lo alto. Esa palabra investidos es la palabra griega endúo. Y la palabra griega endúo en el Nuevo Testamento griego significa vestirse, ¿cierto? Investido o vestirse. ¿Y si van a investir de qué? De poder de lo alto, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, cuando comparamos este texto con Hechos 1:4 y Hechos 2:1, pues claramente vemos que es una alusión ¿a quién? Al Espíritu Santo. Es el que iba a vestir a los discípulos, le iba a colocar como unas vestiduras para capacitarlos para llevar a cabo el ministerio. Mire, hermanos, los discípulos, cuando el Señor Jesucristo murió, estaban escondidos por miedo a los judíos. Cuando el Señor Jesucristo se les aparece, que estaban los 12 reunidos, ellos estaban escondidos por miedo. Pero sucedió algo. Cuando viene el Paracletos y los inviste, pasó algo en el corazón de los discípulos. Abiertamente se fueron a la fiesta de Pentecostés y hablaron y dieron testimonio del Señor. ¿Qué pasó en el corazón de los discípulos? El poder. La investidura de poder del Espíritu Santo capacitó a los cristianos para que pudieran dar testimonio del Señor Jesucristo, que en este caso era ¿quién? Los judíos, primeramente los apóstoles del Cordero, ¿cierto? Pero ese verbo griego que se utiliza ahí, que utiliza Lucas para investidos, Pablo lo vuelve a utilizar para hablar de cómo nosotros tenemos que vestirnos de Cristo. Vamos a Romanos, capítulo 13, verso 13, hermanos. Romanos 13, versículo 13. Esto va a hablar entonces el contexto de la vida cristiana, de la expresión de la vida del Espíritu. Romanos 13, 13. Mire cómo dice el texto. Andemos como de día. Naturalmente esto es una metáfora. Entonces va a explicar cómo es andar de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias. O sea, que si alguien camina en estas cosas, está caminando ¿cómo? De noche. ¿Sí me entiendes? Cuando usted ve que una persona anda en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en laxivias, en contiendas y en envidias.
Cuando una persona anda así, es porque está manifestando la carne y el viejo hombre. Entonces el Espíritu Santo dice, andemos como de día, que es diferente a lo que se está hablando. Si no, entonces ¿cómo debemos andar? Vestidos. Aquí la palabra griega endúo nuevamente. Pero aquí ya no está hablando del vestirnos del Espíritu Santo, sino que vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Nuevamente, el Espíritu Santo utiliza la misma palabra que se utilizó en Lucas 24, cuando hablaba de que el Espíritu Santo nos iba a investir de poder, ¿cierto? Y de la misma manera, en Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre. Nuevamente, la palabra griega endúo habla de lo mismo en Lucas 24:49 que leímos ahorita, donde decía que el Espíritu Santo nos iba a investir, ¿cierto? Por consiguiente, entonces, el que es investido del Espíritu Santo también es vestido de Cristo, hermanos. Son sinónimos, ¿cierto? De modo que somos exhortados en Colosenses a andar en Cristo y en Gálatas somos exhortados a andar ¿en qué? En el Espíritu, ¿cierto? Entonces una persona que está vestida de Cristo es porque el Espíritu Santo lo ha investido y esa capacitación sobre el cristiano lo lleva a poder cumplir el servicio que Dios le dio o le envió a cada cristiano que hiciera. Quinta imagen y símbolo del Espíritu Santo, que ya lo vimos en la reunión anterior, el sello. El Espíritu Santo inspiró a los escritores del Nuevo Testamento para referirse a su obra como la de un sello. Vamos a leer. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 21. El sello habla entonces de la propiedad y seguridad del Espíritu Santo que tiene con cada uno de sus hijos. Segunda de Corintios 1:21, texto que lo vamos a leer ahorita otra vez. Mire cómo dice, hermanos. Está muy atento al texto de la palabra. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. 22. El cual también nos ha, ¿qué? Sellado. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y el otro texto, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el Padre estampó su sello en su Hijo. Dios pone su sello sobre los apóstoles y sobre la iglesia, ¿cierto? Y sobre cada uno de los creyentes. Este sello redentor distingue a los creyentes como propiedad de Dios, que los redimió. Recuerde que redimir significa comprar. Entonces Dios nos compra y al comprarnos, ¿qué hace? Nos sella como propiedad suya, que tiene que ver también con la garantía, ¿cierto? Entonces Dios nos redime, nos muestra como que somos propiedad de Él para sacarnos del reino de las tinieblas y colocarnos ¿en dónde? En un reino de luz, ¿cierto? Entonces, el Padre es el que sella. El Hijo es el que lleva la imagen del sello. Y el Espíritu Santo es el sello mismo. Porque recuerde que el Espíritu Santo en nuestros corazones va a reproducir el sello y la imagen de Dios. ¿Quién? Su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, de parte del Padre el sello es protección, de parte del Hijo es posesión y de parte del Espíritu es ¿qué? Garantía. ¿Listo? El propósito inmediato del sello es identificar a aquellos que un día recibirán el pleno y definitivo beneficio de la salvación. ¿En dónde? En la resurrección, ¿cierto? Entonces, esto nos sirve para poder entender la obra del Espíritu Santo. Otra imagen y figura o símbolo del Espíritu Santo. El agua. Muy clara en la palabra. El agua como imagen del Espíritu habla de la salvación. Vamos a Isaías 44, versículo 3. Y esta figura la utilizó el Señor Jesucristo con la mujer en el pozo de Sicar.
con la mujer samaritana. Isaías 44, verso 3. Mira cómo ya estaba profetizado el derramamiento del Espíritu, pero lo relacionan con el agua. Porque yo derramaré agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida, que es precisamente lo que era Israel y es precisamente lo que éramos nosotros. Una tierra árida donde no producía nada, donde no había ningún tipo de fructificación. Pero recuerde que ahora que el Espíritu Santo vino a nuestros corazones, ¿qué sucede? Y la fructificación del Espíritu es amor, gozo, ¿sí me entiendes? Entonces la venida del Espíritu Santo a esta tierra hizo que se volviera ¿qué? Fértil. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre sus renuevos. ¿Sí ven cómo compara el derramamiento de aguas con el derramamiento del Espíritu Santo? Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas, hermano. Entonces, una clara imagen y símbolo del Espíritu Santo, que es el agua. Entonces, cuando tú te acercas ya al texto del Antiguo Testamento y hay aguas, y si el contexto lo permite, puedes entender, está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y complementémoslo para hablar de la mujer samaritana. Vamos a leerlo. Que el Señor lo coloca como base para después hablar de Juan 7, verso 37. Juan 4, solamente vamos a leer 3 versos para no leer todo el capítulo porque es largo. Capítulo 4, verso 10. Juan 4, verso 10. Todos conocemos el contexto. Había una cisma entre samaritanos y judíos. Un momento en que los samaritanos empezaron a adorar en el monte Gerizim. Y después de la construcción del templo de Salomón, los judíos adoraban ¿en dónde? En el templo de Salomón. Entonces el Señor Jesucristo llega, dice el texto, cansado del camino. Hay una mujer samaritana, le dice que le dé agua. Entonces la mujer le recrimina y le dice, tú eres judío, yo soy samaritana, los judíos y los samaritanos nos tratamos entre sí. ¿Por qué me pides agua a mí que soy mujer samaritana? Entonces el Señor Jesucristo empieza una conversación con ella. Cuando empiezan a hablar, la conversación tiene un giro porque ya ella empieza a hablarle de aspectos religiosos y le dice, Señor, tú como que eres un profeta, ¿cierto que sí? Entonces cuando ella le hace esa pregunta, empieza a hablar, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo entonces aclara y coloca un principio muy claro. La salvación viene de los judíos. O sea, debemos entender ese texto, ¿cierto? El Señor Jesucristo era judío de nacimiento. Y la ley y la palabra fue dada a los judíos primeramente. De ahí pasó entonces ¿a quién? A todo el mundo. Entonces el Señor le dice, vendrá un momento en que ya no se adorará ni en Jerusalén ni en Gerizim, en el monte donde adoraban ellos, sino que se adorará ¿dónde? El lugar no era necesario. Lo que era necesario era tener un corazón dispuesto para el Señor. ¿Sí? Entonces empiezan a hablar. Ella le pide agua y verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mujer, tú no sabes quién soy yo. Si tú lo supieras, me pedirías a mí y yo te daría agua a ti, agua viva. Porque de esa sed, de ese agua que tomas acá, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te doy como el Hijo de Dios, nunca tendrás sed jamás. ¿Cierto? Eso es lo que empezó a decirle ella a él. Y el verso 13, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltare para vida eterna. La mujer todavía no entendía el lenguaje de Cristo y pensó que él tenía agua en otro pozo. Y el Señor le dijo, yo te daré un agua, pero no de esa. De esa tomas y vuelves a beber, pero cuando bebes de mí no tendrás sed jamás, ¿cierto? ¿Por qué el Señor habla con esta mujer eso? Porque ella satisfacía su sed de cierta manera. El Señor le dice,
llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, el que tienes ahorita no es tu marido. Y 5 maridos has tenido. Entonces, ¿qué mostraba eso? Que ella tenía una sed que estaba satisfaciendo de otra manera, ¿cierto? El ser humano, por lo general, tiene un vacío en su interior. Y muchas veces el ser humano cree que la manera en que ellos conocen puede suplir la sed y el vacío que hay en su vida. Por eso muchas personas acuden a la droga, al licor, ¿cierto? A la maldad, en este caso la mujer a hombres, porque creía que eso podía suplir la necesidad que tenía en su interior. Y el Señor le dice, eso no lo va a suplir. Ella lo que necesitaba era algo que la completara y la llenara. ¿Y era quién? Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el que nos completa y cuando Él viene a nuestra vida se acaba la sed por todo. Amén. Amén. Entonces, naturalmente aquí el Señor está colocando una base para hablar después del Espíritu Santo como símbolo del agua. ¿En dónde? En Juan 7:37, que ya lo leímos, vamos a volver a leer. Entonces el agua viva, que es el don de Dios, que Jesús le ofrece a la mujer samaritana, es manifiestamente por los textos siguientes, que es el Espíritu Santo. Vamos a mirarlo. Juan 7, verso 37. Esto también se aclara en Apocalipsis 22:1, cuando dice que del trono sale un río como de agua de vida, hermano. Está hablando de lo mismo. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, ¿qué es venir a Jesús y qué es beber? El texto lo aclara. Beber significa creer en Él, creer en sus palabras, creer en sus promesas. Entonces, cuando una persona se acerca y cree a la obra de Jesucristo, lo está bebiendo. Es un término metafórico que utiliza las Escrituras, ¿cierto? El que cree en mí, como dice la Escritura, sucederá algo. Pues claro, como va a beber, va a recibir el Espíritu Santo. Si el cristiano abre su corazón y su vida, va a suceder algo. De su interior, él va a brotar el Espíritu como ríos, como un manantial, hermano. Hace tiempos, yo tuve una experiencia con un hermano. La primera vez que yo lo vi predicando el Evangelio, yo percibía en el interior que en ese hermano había como una fuente y fluía como una fuente de agua que no se acababa, hermano. De eso habla entonces la Escritura ahí. Que la persona que cree en Jesucristo y tiene una vida acorde a la vida del Espíritu, esa vida va a empezar a encontrar salida y va a decir que va a surgir desde él como ríos que brotan de agua viva. Naturalmente que ese río va a poderse conocer en la vida manifestada de Jesucristo, hermano. Amén. Y terminemos el último símbolo o imagen e ilustración del Espíritu Santo, las arras, que también es una figura muy conocida en el cristianismo. Quiero leer a John MacArthur en la página 346 acerca de la definición que tiene de arras. Esa palabra arras viene de la palabra griega arrabón. Este término podría describirse con muchos sinónimos como señal, prenda o depósito, que aseguraría que la promesa hecha e iniciada se cumpliría incuestionablemente y de todo en el futuro. El Espíritu Santo que mora en el creyente es la promesa de Dios. Lo que Él comenzó en el momento en que la persona creyó en Cristo para vida eterna, acabará teniendo la vida eterna como resultado. O sea, que el Espíritu Santo es una garantía de lo que nos viene en el futuro. El Señor nos da unas arras para decirnos lo que viene en el futuro. Esto se utilizaba generalmente cuando se daba una dote matrimonial. Por ejemplo, en Génesis 38, del 17 al 20, donde habla de que se le daba una prenda. Ahí la palabra griega en la Septuaginta es arrabona, que viene de arrabón. ¿Listo? Vamos a leer 2 Corintios 1, verso 21.
Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado. Entonces mire que el sello tiene que ver con las arras. Y nos ha dado ¿qué? Las arras. Arras significa garantía del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo es un símbolo de la garantía, arras, de lo que Dios nos va a dar en el futuro, hermano. O sea que mire cómo Dios mismo se comprometió con su obra en la iglesia, dándonos ¿qué? La garantía del propio Espíritu Santo. Quiero leer el comentario 2 Corintios de Charles Hood, que hace acerca de este verso, acerca de las arras. La última idea se amplifica en la siguiente cláusula: y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo es en sí las arras, es decir, a la vez el goce anticipado y la fianza de la redención. La palabra arrabón es una palabra hebrea transmitida como término mercantil, la cual probablemente procedía del fenicio y de ahí al griego y al latín. Es propiamente la parte del precio de compraventa pagada con antelación como garantía de la liquidación. La morada del Espíritu Santo en los corazones de quienes son su pueblo es esa parte de las bendiciones de la redención que Dios les da como prenda de su salvación final. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo aparece como simbología de garantía para la redención final, para la transformación de nuestro cuerpo, y es una garantía para el trabajo que Dios seguirá haciendo por la eternidad con cada uno de nosotros. No crea que el trabajo termina con la resurrección. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. La eternidad es un lugar para que podamos conocer al Dios inconmensurable. Y en ese conocimiento nosotros vamos aprendiendo todavía, porque somos seres finitos, así seamos resucitados. Y como somos seres finitos, vamos a tener que seguir aprendiendo, hermano, ¿cierto? Y el otro texto que habla de las arras, Efesios 1:13. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo? Aquí esta palabra que en el griego es hos, que se traduce quién. Reina Valera 2006 lo traduce como quién. Entonces, el Espíritu Santo es ¿qué? Las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de la gloria, para la alabanza de su gloria, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo nos es dado como prenda o garantía por anticipado de la salvación final, hermanos. Hay muchas más figuras, como la figura del viento, del fuego, del dedo de Dios, de la nube, en las Escrituras, o símbolos del Espíritu Santo. Vimos hoy al menos 7 imágenes o símbolos de lo que es el Espíritu Santo en las Escrituras. Estos textos, estos compartires, nos sirven a nosotros, nos abren el entendimiento, nos amplían el conocimiento, para que cuando nosotros lleguemos a la palabra podamos identificar y percibir también la obra del Espíritu Santo. Naturalmente, que Jesucristo, el Espíritu Santo, va a dar testimonio ¿de quién? De Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también en la Biblia está el testimonio del Padre, pero también está el testimonio del Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces, hoy vimos entonces símbolos, imágenes e ilustraciones del Espíritu Santo en la Biblia. No los podemos ver todos, porque es un tema bien exhaustivo, pero al menos con esto podemos tener una base para identificar y conocer, hermanos, conocer la obra del Espíritu Santo, porque lo más importante que queremos con esta serie es que nosotros podamos también conocer íntimamente al Espíritu Santo
cómo opera, cómo acciona, cómo se relaciona con cada uno de sus hijos y el pueblo que Él adquirió a precio de sangre. Entonces vamos a detenernos por ahora, vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo.